El PAN, el partido fundado por Manuel Gómez Morín en 1939, vive en estos momentos una de sus peores crisis, divisiones y escisiones que se agudizaron con la noticia de la renuncia de Margarita Zavala a la organización. Una crisis así no se veía en el PAN desde que Felipe Calderón se rebeló a Vicente Fox y le renunció como secretario de Energía en 2004, para luego convertirse en el candidato presidencial en 2006. Un cisma en el PAN, que es también un sismo en el Frente Ciudadano por México. Pero ¿quién saca ventaja de esta crisis? Es el tema de esta noche y lo vamos a platicar con nuestros compañeros de la mesa. Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Bien, Pascal, buenas noches. Leticia Robles de la Rosa. Hola, noches. Pascal, buenas noches a todos. José Buendía. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. Y Gerardo Galarza. Buenas noches, Pascal, buenas noches a todos. Leticia Robles de la Rosa, vamos a comenzar contigo. ¿Cómo ves la crisis en el PAN? Pues me parece una crisis en verdad lamentable, porque es, digamos, el partido símbolo de la oposición en México durante décadas, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, la primera vez que vi un logo del PAN era una cosita así pintada, creo que con un pincel, ¿no? Casi clandestino en un poste de luz que decía "vota así", ¿no? Y era la primera vez que veía un emblema distinto al PRI, ¿no? Y estamos hablando de hace muchísimos años, cuando era muy joven. Y verlo en este momento así, pues sí es lamentable porque aunque uno pueda no simpatizar con sus principios políticos, ideológicos, morales incluso, es una institución. Uno tiene que entender que es una institución y es un canal importante de un grupo poblacional importante en este país, que en el 2000 ganaron la presidencia de la República, que canalizaron el antipriismo que ya desbordaba tantas las instituciones y que pudieron dar una transición política ordenada en México, ¿no? Con un partido de oposición institucional responsable y disciplinado, y que tenía una característica que sus conflictos internos los procesaba de manera interna, valga la redundancia, pero siempre a puerta cerrada, y pocas veces iban saliendo, ¿no? Evidentemente, como cualquier institución donde convergen personas que piensan, que proponen, siempre debe de tener momentos de tensión. Tú acabas de hablar de uno, del de Felipe Calderón. La diferencia es que en aquel tiempo, cuando Felipe Calderón se revela a Fox, presidente de la República, pues no hubo renuncias en el partido. Alguien me decía hace unos días, los calderonistas están viviendo lo que sembraron. Ellos también fueron muy autoritarios, ellos también trataron de hacer a un lado a la oposición. Y yo les contesto que puede ser que sea cierto, pero la verdad es que no exterminó a la oposición, y tan no la exterminó que fue posible que Gustavo Madero le ganara la presidencia nacional del partido y que pudiera tener su propia forma de trabajar en el PAN. Lo que estamos viendo ahora no solamente es el querer aniquilar a las voces opositoras, sino también estamos viendo expresiones, digamos, poco vistas en los partidos, incluso en el PRD, de usar las redes sociales para agredirse de manera muy fuerte, ¿no? Simpática, sátira política, este videojuego. Simpático si uno no es el aludido. Claro, por supuesto, ¿no? Pero también uno también entiende, por ejemplo, esto del cochinito de Anaya. Realmente es muy ingenioso este videojuego en el que a Ricardo Anaya hay que estarle ayudando a pescar dinero y evadir a la perrita Frida. Y por otro lado, el video meme que sale, ¿no? Donde le ponen la cara de los 5 senadores rebeldes a 5 jovencitas que bailan "Y soy rebelde", ¿no? Y que también se ha vuelto pues viral. Estos niveles de descalificación yo nunca los había visto en un partido, ¿no? Y mucho menos en el PAN. Yo me imagino que Gerardo, que es un súper experto en el PAN y la historia del PAN, podrá decirme si estoy o no estoy en un error. A ver, Gerardo Galarza. Por alusiones personales, personales. ese lenguaje legislativo. No, bueno, primero yo quiero dejar algo claro, y que es verdad de perogrullo, ¿no? Las luchas entre políticos y partidos políticos es lucha por el poder, no hay otra. Y sí, tú tienes razón, Pascal, y tienes razón, Leti, en este sentido de la crisis. Antes se procesaba, no hacia adentro, pero públicamente, ¿no? Yo recuerdo la primera gran crisis en el PAN
ocurre a fines de los 50 y principios de los 60 entre las candidaturas de Luis H. Álvarez y la candidatura de José González Torres, cuando un grupo, voy a decir nombres que van a sorprender, pero que así fue, intenta impulsar la democracia cristiana en el PAN y terminan en una gran crisis. De esa crisis salieron, van los nombres, pero no se espanten, así fue, ya existen en los libros de historia, no solamente del PAN, Miguel Ángel Granados Chapa, Manuel Buendía, Manuel Rodríguez Lapuente, dos hermanos de apellido alemán, de origen alemán, pero mexicanos, que han participado también en la campaña de Luis H. Álvarez, y que tienen un enfrentamiento con el PAN de José González Torres, quizá de los líderes más conservadores que ha tenido el PAN. Esto provocó que en el 66-67 un gran panista, Adolfo Crislev Ibarrola, el apellido también remitirá a algunas gente conocida muy públicamente, hace la proyección de los principios de doctrina que retoman los principios de Manuel Gómez Morín y los moderniza. En el 70, después de la candidatura de Efraín González Gómez Morín, lo estoy diciendo candidatos porque se vienen esas crisis cuando hay candidaturas. Después de la candidatura de González Morfín, que es la primera candidatura que les va muy bien, con 17% de la votación, tampoco era la gran cosa. Pero para ese tiempo y para el contexto 64, opresor... ¿no? 1970. Para el contexto opresor priista... Compite pues era contra Luis mucho, ¿no? Echeverría. Y viene 2-3 años después otra crisis entre los llamados panistas tradicionales y la corriente del solidarismo que tiene origen en la Universidad Iberoamericana, ¿no? En ella participan destacadamente los hermanos González Esmal. Raúl González Esmal sale del partido, Jesús se queda, que después él va a encabezar junto con otros otra salida del PAN. En el 76 el PAN no tiene candidato por esa crisis. Hay una gran crisis y no tiene candidato. Y es el origen, uno de los orígenes de la reforma política del 77. ¿Por qué? Porque López Portillo compite solo. El único compite, entre comillas, solo. Es candidato de 3 partidos. Corre solo, más Corre bien. solo. Corre solo. Y hay una candidatura testimonial absolutamente porque el Partido Comunista era ilegal de Valentín Campa. Y entonces, una de las situaciones que por ley ya existen desde entonces es que partido que no presente candidato a la presidencia de la República automáticamente pierde su registro. Tiene su origen en una crisis panista. Después, en los 80s, ustedes ya lo vivieron, también yo lo viví, pues nosotros es historia, pero lo vivimos, la famosa disputa entre los neopanistas o los bárbaros del norte, según la expresión de Fidel Velázquez, y los panistas tradicionales, que culmina en otra discusión fuerte entre otra corriente más, que son un grupo de panistas tradicionales que se oponen a estas, cuando se acusa a empresarios de apropiarse del Partido Acción Nacional, y terminan en unos como José González Esmal, como Bernardo Batis, como Jorge Ortiz Gallegos, distinguidos panistas, formando el foro Partido Democrático. ¿Sí? Después, ya lo citaste tú, Pascal, viene el asunto de Felipe Calderón, de Fox también. Fox empieza su precandidatura 3 años antes de la elección. Y se agandalla la candidatura. Los panistas así lo dicen, lo dijeron en ese tiempo. Felipe Calderón, y también, por supuesto, hay que decir otra cosa. Josefina Vázquez Mota no era la candidata del presidente Calderón y, sin embargo, consiguen hacer con una crisis que no es tan notable, pero que evidentemente le afectó en su votación, esa crisis interna. Ahora bien, ¿qué hacer con esto? Los panistas tradicionales, los viejos panistas, ponían todo esto como una prenda democrática. Sí, tú lo decías, Leti. Se sentían muy contentos de decir somos un partido tan demócrata que incluso nosotros discutimos y terminamos unidos. Ya no. Ese es el problema de la crisis que vive el PAN ahora, que en los años recientes las crisis ya no se resuelven de manera democrática. Vienen agandallamientos, perdón Pascal, y entonces vienen las crisis como la que está viviendo ahorita por la disputa por una candidatura presidencial. Yo creo que el antecedente que comentábamos de Felipe Calderón revelándose al presidente Fox es pues recordado porque es relativamente reciente, pero hay que recordar, tú lo decías, en 76, cuando se da este conflicto protagonizado en una parte por José Ángel Conchella, se queda sin candidato. Y ahora, Fabiola, parecería que el PAN tiene el problema de no quedarse sin candidatos, sino de tener 2 candidatos, ¿no? Que en un entorno de una elección muy competida, pues casi equivale a quedarse sin candidato, ¿no? Sí, aunque también mi visión de lo que
hemos estado escuchando con las propias voces de los panistas, es que no aprendieron nada. O sea, yo estoy como muy asombrada porque efectivamente oigo sus discursos, incluido el de Margarita Zavala, donde decía, nos costó trabajo, ¿no?, llegar a donde estamos, nos tocó pintar bardas, nos costó mucho posicionar al partido, nadie creía en nosotros, nadie creía que podíamos ser gobierno hasta que lo logramos. Y dice, y de repente, en el discurso, entre líneas, da a entender que eso se tiró a la borda por intereses personales. Claro. Pero son intereses personales de las dos vías, porque hay que recordarle a Margarita Zavala que Calderón le hizo mucho daño al partido, y esa es la realidad. Si Madero, en la crisis anterior, empezó a hacer un cabildeo político en los estados para asegurar, ¿se acuerdan? Esa era la gran disputa. Los puestos de decisión en los órganos de gobierno eran maderistas, ¿no? Sí. Y fue un gran daño que había hecho Calderón, claro, y la familia de Zavala. Es que también hay que recordárselos. Ahora, ¿por qué digo que no aprendieron nada? Porque ellos venían viendo como espectadores la crisis del PRI en el 2000, de 2003 al 2004, cuando iba a ser la sucesión. Cuando el PRI se fractura, cuando en el PRI hay 4 candidatos, que eran Manuel Bartlett, Humberto Roque, Roberto Madrazo y La Bastida, que hicieron su ejercicio democrático, donde solo quedan 2, La Bastida, Madrazo, donde se dan hasta con la cubeta, gana Roberto Madrazo, y es el gran fracaso del PRI, donde llega Fox, un candidato de los neoliberales, de los empresarios, que empieza a dividir. Ahora, ese es el contexto. Yo decía, lo vimos con el PRI en el 2004. El PAN, ya tocando el poder, ya llegando 2 veces al poder, copió. El jueves decían en una comida, es que de repente el PRI tiene un bicho que va infectando el sistema, y que de repente, decían, cuando llegan panistas, perredistas, donde sea, donde quiera que haya estado el PRI, y se infectan, ¿no? Y hacen lo mismo, decía. Es la cultura política mexicana. Claro. Yo digo, pues sí, y no aprendieron nada, ¿no? O sea, no aprendieron nada. Y lo del PRI es herencia del porfiriato. Claro. Es herencia del porfiriato. Y el porfiriato es herencia de la reforma, porque hay que decirlo abiertamente, y desde antes. Pero no aprendieron nada, y no aprendieron tampoco a escucharse. Porque yo también quiero decir, este frente que se nació, lo hemos discutido en esta mesa, para ir en contra del PRI y en contra de Andrés Manuel López Obrador, totalmente desdibujado, con candidaturas pactadas, quizás para la Ciudad de México para Alejandra Barrales, quizás la de la presidencia para Ricardo Anaya, pero nadie puso el interés del ciudadano, siguen sin escucharlo, siguen sin oír lo que dijeron en el concierto. Es lo que yo decía, Fabi, es lo que yo digo, la lucha por el poder. En este caso, el poder es una candidatura, ¿no? Sí. Y a eso se dedican los políticos mexicanos, también los del mundo, pero algunos lo disfrazan más. Yo voy a recordar, para regresar un poquito al PAN, la frase se le atribuye a la presidencia panista de Felipe Calderón, pero es una frase que repetía mucho Carlos Castillo Peraza, quizá el último gran ideólogo panista, que decía, hay que ganar el gobierno sin perder el partido. Exacto. ¿No? No solamente perdieron el gobierno, también perdieron el partido los panistas. Esa es la crisis que se está viviendo. Tú tienes razón, Pascal tiene razón, 2 candidaturas que van a servir. Yo no creo en esta especulación, porque no lo sabemos, pero sí existe la posibilidad de que sirvan para dividir el voto, panista por lo menos, y entonces beneficie no solamente al PRI, también a otro candidato opositor, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pepe. Bueno, yo creo que sí parece evidente, ¿no? La primera consideración es el gran perdedor de esta ruptura, pues es el PAN. Y vale la pena meter el matiz, coincido. Esa frase te da cuenta de que no siempre la lucha del poder fue solo la lucha por el poder, incluso en Acción Nacional. Sí. El cambio parece haberse producido a la medida que llegaron al gobierno. ¿Por qué? Y ahí coincide con Fabi, pues cuando llegan al gobierno, esa advertencia de Castillo Peraza se hace realidad, en tanto que asumen las mismas formas de hacer política, las mismas formas pragmáticas de las mismas formas corruptas y pragmáticas de usufructuar el poder. En este mismo sexenio hemos podido ver, por ejemplo, la relación privilegiada que en un principio tenía Anaya con la presidencia de la República, con el PRI durante el Pacto por México, y que luego, en el cambio de las definiciones sucesorias, se rompe esa interlocución y el propio gobierno cambia
Claro. de caballo y de interlocutores. Y ahí... Voy a hacer ahí un apunte, pero creo que es necesario porque si algo caracteriza a Ricardo Anaya es un ascenso vertiginoso. En realidad, cuando el pacto, el que tenía las riendas del partido era Gustavo Madero. Claro. Y Gustavo Madero de alguna manera fabricó a Ricardo Anaya, lo hicieron diputado. ¿Contestó el informe? Lo hicieron, sí, lo hicieron presidente de la mesa directiva. Y realmente es muy rápido el ascenso. Luego lo hace el secretario general del partido. Y ahí Ricardo Anaya utiliza precisamente su posición como diputado para acercarse a un poderoso priista, Manlio Fabio Beltrones. Porque ahí hay también ese efecto. ¿Quién empieza a llevar al Niño Maravilla, en aquel tiempo así llamado, hacia los círculos de los pinos? Manlio Fabio Beltrones, al mismo que después sale y ridiculiza públicamente, pero también lo usó como una especie de escalón, mientras Madero era el dirigente del partido, por supuesto. O sea, es parte de la historia de Ricardo y que es parte de sus... de este ascenso. De este ascenso que ahora le están sacando a la luz para cobrarle ciertas facturas. Ahora, la otra pregunta era, ¿y a quién beneficia esto? ¿Quién va a ganar con la ruptura, la salida de Margarita? Ella acusa que no tuvo más remedio que hacerlo, pues porque le cerraron los canales de diálogo y de discusión y no le definían ni la candidatura ni las formas en las que se iba a procesar eso y la orillaron. Esa fue la respuesta que dio. Pero creo que, independientemente de que esas razones puedan ser ciertas y que entonces estemos, como dice Galarza, frente a una disputa simplemente por una candidatura, hay otras escenarios que creo que no son despreciables. Es difícil ver la salida de Margarita sin atender, por ejemplo, lo que sucedió en el Senado al inicio de esta legislatura, como el grupo calderonista en el Senado es entronizado. O sea, eso no es normal, ¿eh? En otras democracias del mundo, que el presidente del Senado sea entronizado con los votos de tu adversario político en contra de la decisión y el respaldo de tu propio partido, eso no es normal. Y creo que la propia salida de Margarita no puede dejar de inscribirse también en esa clase de movimientos y en la construcción quizá de una coalición de poder, al igual que está haciendo el Frente, tratando de construir una coalición que sea la que finalmente le dispute en una elección competida la presidencia a el que hoy es puntero, que es López Obrador. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con esta discusión sobre la crisis en el Partido Acción Nacional. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando hoy sobre la crisis interna en el Partido Acción Nacional. La salida de Margarita Zavala, quien el jueves se registró como candidata independiente a la presidencia de la República, ¿se llevará Margarita con ella, Gerardo Galarza, a una parte del voto del PAN? No, es evidente que en el PAN hay dos corrientes visibles, quizá hay hasta más. Yo creo que sí habrá una gran cantidad de panistas que van a votar por ella si ella es candidata, ¿no? Yo no descarté en algún momento, creo que es casi improbable, pero también puede ser candidata del Frente si logra quien la impulse dentro del propio Frente. Sí, no estaría peleado. No estaría peleado. Y lo que comentábamos en el corte precisamente es también seguramente el panismo tradicional, no en el sentido ideológico, sino los viejos panistas, los de huesos azules, por decirlo de alguna manera, por el color del partido, no estoy hablando de clasismo, pues estarán con ella. Margarita es hija del fundador del PAN, de un fundador del PAN, de don Diego Zavala. Felipe Calderón es hijo de otro fundador del PAN, el primer historiador del PAN, Luis Calderón Vega, quien, por cierto, en los 80s, en el 82, en esa crisis contra los empresarios, él renunció mientras sus tres de sus hijos, Felipe, Cocoa y Gabriel, cuatro, Gabriel y luego Juan Luis, que dejó el PAN cuando Felipe entró a la presidencia de la República, ingresaban al juvenil del PAN, ¿no? Era una contradicción. Yo recuerdo porque hice una entrevista con don Luis Calderón Vega, en esa aparente contradicción donde él se iba del PAN y sus hijos ingresaban como jóvenes panistas, ¿no? Yo creo que esas familias van a apoyar a Margarita, sin duda, y lo que se podía conocer, hay un neopanismo, digamos el neopanismo de los 80s, que ya tiene cierta tradición también en el PAN, aquellos ligados a grupos empresariales supuestamente, porque no todos son ligados a grupos empresariales, y luego una especie de los arribistas
que llegan al PAN con el poder de Fox y con el poder de Felipe Calderón, que ven en el PAN como una vía para entrar al gobierno, para enriquecerse, hay que decirlo, porque hay muchos también tamaladas de panistas ricos ahora, como antes existían en el PRI. Estos yo creo que van a estar del lado de Anaya, y quizá hay otras corrientes, por ejemplo, Luege, que renuncia, pues es un militante, digamos, no es un liderazgo tan importante, no está alineado en ninguna de esas, pero también es parte de otras corrientes panistas que existen. Sí se va a dividir el voto del PAN en esto. Por eso yo digo, van a votar algunos por Margarita, otros por Anaya, y otros votarán por otros partidos, otras opciones. ¿Quién es más cercano? Seguramente el PRI, no necesariamente. Pero también habrá panistas que van a votar por López Obrador. Pues no, a lo mejor no todos. Ya hay uno que lo dijo públicamente. Germán Martínez, ¿no? Exactamente. Que si estaba, digamos, en la boleta. Si en la boleta al final hay dos candidatos, uno es del Frente, del PRI, sí, y otro es, ni siquiera mencionó exactamente. No. Dijo, nunca votaré por. No, sí, sí habló de Morena. Y dijo que nunca votaría por el PRI. ¿No? Entonces, que es un ex líder nacional del grupo calderonista, además. Claro. Bueno, por lo menos fue miembro del grupo calderonista, Germán Martínez. Y además dijo que tomaría esa decisión basado en cosas que había platicado con el expresidente Felipe Calderón. Exactamente. Es que desafortunadamente este es un poco el escenario que tenemos hacia 2018. Los datos disponibles, los comentaba, por ejemplo, Juan Ignacio Zavala la semana pasada. La salida de Margarita en las encuestas le implicó una caída entre 8 y 10%. Es bastante alto para los pocos días en los que se había producido la medición. Yo tengo la impresión de que sí cometió un error. Tengo la impresión de que Margarita se sacrificó en su salida del PAN en aras de construir o sumarse a una coalición más grande. No, yo creo que al revés, no se sacrificó, buscó quedar como candidata. Sí, yo ahí debía haber buscado la candidatura del PAN. A ver, entonces se sacrificó a la hora de salirse, es lo que estoy tratando de decir. Bueno, se sacrificó como que se hizo el harakiri, porque el sacrificio como, ay, pobrecita, no comparto esa idea. Ok, déjame quitar la palabra, no importa. El caso es que el calificativo que sí me gustaría dejar es, creo que cometió un error, porque en cualquier caso, salirse para nuclearse o tratar de construir en función de los intereses del grupo calderonista en el Senado, vinculado o con mayores empatías en términos de proyecto político con el PRI y los vínculos que tienen para hacer, digamos, una coalición más amplia. Hoy todos saben que para poder enfrentar una elección como la de 2018, la fragmentación del voto obliga a tratar de construir constelaciones de intereses que van más allá de las tradicionales, de las simplemente alianzas de partidos. Esa es la lógica por la que responde el Frente, pero también lo necesita el PRI. Y el PRI sabe que sí puede construir alianzas, incluso con o a través de la división del PAN u otros aliados, puede estar en mejores condiciones, primero de ver quién entre él y el Frente va a enfrentar a Morena y luego, como decía Germán, finalmente en esa polarización, quién logra imponerse. Nada más para decir, estoy de acuerdo contigo en la parte donde dices que Margarita se equivocó. Sí, se equivocó. Y ya en mi visión personal me decepcionó. O sea, me decepcionó, no pensé que hubiera tomado una decisión de esa manera, porque no va a estar en la boleta. O sea, ella quiere, y hay que decirlo muy claro, ella quiere estar en la boleta, ¿no? Al no insistir en el diálogo, porque pudo haber sido por el PAN o por el Frente, ¿no? Es decir, insistir, dar esa lucha desde adentro. Ya lo estaba haciendo con Moreno Valle, ya habían sumado a Silvano Aureoles. Mancera ya había hablado con ellos, les dijo, no puedo firmar la carta porque estoy en funciones, vamos por eso. Esa lucha debió verse desde adentro. No fuera porque en primera sí, por una decisión que ella lo dijo en todas las entrevistas, fue muy pensada, muy mal pensada, diría yo, porque para empezar... No malintencionada, o errática, no sé. Lo ha dicho también. Necesita 7,000 firmas diario para poder llegar a las 886,000, que esa es una trampa de los partidos, no es una trampa de los partidos para lograr la candidatura independiente. Pero bueno, vamos a suponer que los logra, es la ley y hay que hacerlo. Vamos a suponer que los logre y llegue a estar en la boleta. Tienes toda la razón, las últimas encuestas, que es muy pronto para medir, Margarita se cayó. ¿Y sabes quién está arriba? Anaya.
¿Por qué? Porque tenemos una sociedad todavía muy conservadora, que no le gustan los pleitos. Hemos visto las campañas negativas no favorecen a quien las emprende. Ahorita Anaya es víctima de un interés personal de Margarita y un sistema que lo está golpeando, sacándole facturas, casas y compras para ¿quiénes están para desprestigiarlo? ¿Quién lo están haciendo víctima? Y la sociedad todavía es muy conservadora. Por eso yo digo, ella se equivocó. Y sí quiero reiterar, cuando tú decías la parte de la primera rebelión de los panistas, que era contra el partido y todo, dije, sí, pero hay que recordar, y aquí lo dijimos en esta mesa, donde estaba también Leti Garfias, era una parte de la estrategia del PRI, ¿no? Dividir desde el Senado con la mesa directiva para confrontar panistas rebeldes con los analistas de diputados y dinamitar este frente que era contra propio PRI y contra Andrés Manuel López Obrador. Son esas semillas que se van sembrando de encono y que hoy hay un desastre. Ahora, para el 2018. tú no puedes dividir lo que está unido, ¿no? O es muy difícil dividir lo que está unido. Yo creo que estaban ahí sembradas, estaba resquebrajado, y no dudo de las intenciones del PRI de, sabiendo que esto le puede beneficiar electoralmente, de provocar o de generar esto o de romper esto que ya estaba resquebrajado. Ahora, Pero sí creo que había ya adentro un fermento. A ver, es que la división existía. división, La división existía. Está larvada desde principios del sexenio. Desde toda la vida, pero yo a mi juicio le pega la estructura panista. Los partidos, cualquiera que sea, tienen un voto, vamos a decirlo, duro, corporativista, como era el PRI, ¿no? Porque Gilberto Rincón Gallardo tenía muy claro la cultura política priista, ¿no? Que había invadido a toda la... Y ahorita me gustaría hablar de eso, de aquella famosa frase de Fox, de hay que sacar al PRI de los pinos, ¿no? Pues ya vimos que no es suficiente, ¿no? Y es lo que otra vez está ocurriendo, según yo. Entonces, esto sí le pega a la estructura del PAN. Los votos que el PAN tendría seguros para el 18 con este problema ya no los tiene seguros. Y el PRI sí tiene su voto duro, su voto corporativo, como lo tiene Morena. Entonces, aquí, entre frente, la salida de Margarita, sí, el gran perdedor, uno, es Margarita, dos, el PAN también va a perder. Sin duda. Ya llevas dos. Claro. Sí, claro. Yo sí quiero poner, desde el lado donde yo veo las cosas, me parece que si bien Margarita pudo haber cometido un error, que si los calderonistas fueron unos gandallas en su momento y están pagando las consecuencias, que si el PRI se puede aprovechar de la división, lo cierto es que hay un punto en común que se llama Ricardo Anaya. Y yo creo que hablar de estas cosas alrededor no exime a Ricardo Anaya de esa profunda responsabilidad. Decía hace un momento, Fabiola, el sistema lo está atacando. Bueno, si el señor fuera un panista tipo Gómez Morín, no tendrían que sacarle a la luz pública, ¿no? Pero el señor es un corrupto. El señor ha utilizado el gobierno para poderse enriquecer. Eso no se puede negar. Él lo niega, ¿eh? A ver, Pero Leti, pero hay un matiz. O sea, independientemente de que lo sea o no lo sea, ¿hace cuánto no veíamos a el líder de un partido en el Congreso subirse a pedir una comisión de investigación lo hicieron con sobre López corrupción? Obrador, lo hicieron... Cuando tienes uno de los sexenios en los que los casos de corrupción han sido más insistentes sobre tu propio gobierno. El día, en efecto, que rechazan el desafuero del tesorero del gobierno de Duarte en Veracruz, después de la detención de Eugenio Hernández de Tamaulipas. La verdad es que la lucha que se está produciendo entre el frente, la guerra sin cuartel que estamos viendo, no es solamente por motivos de exhibir a un corrupto más. Lo que estamos viendo es una lucha por ver quién puede desplazar al otro para poder enfrentar el 18. Sí, yo entiendo eso. Lo que yo alego es que Ricardo Anaya es un fuerte responsable de lo que está pasando en la oposición en este país. Porque no solamente es el PAN. Y hace un momento tú decías, es que los calderonistas en el Senado utilizados por el PRI, a ver, ¿de dónde viene el término priano? Sí, pero... Hace décadas, ¿por qué? Porque el PAN y el PRI tienen coincidencias en muchos temas. Ahora resulta, ¿no?, que a partir del 1 de septiembre, cuando estos 5
me acordé de los 5 lobitos del movimiento obrero. Estos cinco rebeldes. Estos 5 corderitos, aquellos eran lobos y aquellos eran corderos, ¿no? Cuando estos 5 corderitos se unen en una lógica que han implementado durante décadas el PRI y el PAN, ahora sí, hay una conspiración del PRI. A ver, eso ha pasado durante décadas, ¿sí? ¿Y cuál es aquí el factor? Anaya y su necedad de decir, es que yo soy el poderoso, yo soy esto, yo soy aquello. Ahora, pero es ¿qué la necesidad pasa? También de Margarita y de Felipe Calderón. Todos tienen ahí un punto de responsabilidad muy fuerte. Yo lo decía al principio, algunos dicen que el calderonismo está pagando las consecuencias de su Calderón gandalla. Y su equipo, que no se les olvide, le metieron la piedra y el pie y todo lo que pudieron a Josefina Vázquez Mota. Claro. Que ellos creen que no hay no víctimas. confesó este fin de semana. Que ellos creen que se pueden ir él votó por o sea, Peña. si Anaya es el culpable, que ¿Quién estoy más? de acuerdo contigo, tiene ahí tomo la parte Es el responsable, Pascal, ¿no? es el responsable. Como jefe nacional del Como jefe partido. nacional sí es el responsable, pero yo ahí coincido con lo que dice Pascal, una fractura que viene desde antes, que a Anaya le tocaba evitar que se colapsara el partido, hablando en términos de moda, de conencismo, pero que esa grieta que viene de antaño, perdón, pero Felipe Calderón y su gente, y ahí sí pongo una parte, arribistas. Sí, yo coincido del PAN, contigo. mucho equipo de las revistas del PAN de Felipe Calderón le hicieron mucho daño a ese partido, mucho daño. Y le metieron el pie a Josefina y había mucha gente y lo volvieron a hacer en el Estado de México. Y cuando Margarita quiso recomponer, eso ya estaba muy fracturado. Y también tienes razón, el responsable es Ricardo Anaya y puede no tener nada atrás o puede tener mucho, pero también el PRI, el partido, cuando hizo alianzas y coqueteos y acuerdos con Anaya, ¿no sabía eso? Por supuesto Claro, que sí. y claro que tiene Por que aprovechar, supuesto pero que como sí. decía Pascal, si no hay una fractura, ¿qué aprovechas? Y me recuerda mucho, lo decía hace un instante con Gerardo, vamos a leer las obras del caudillo de Martín Luis Guzmán y vamos a ver ahí el origen de nuestra clase política. Pero ¿y en cada partido hay expriistas, Leti? En todos. O sea, la escuela Pero del no es PRI una- está pero- del México es- sistema. pero es no- un sistema. pero no Ahora se solo- habla del primor. Bueno, Morena es el Morena viejo en PRI. Veracruz, Perdón, del 70. el viejo PRI del 70, ¿no? Morena en Veracruz, Ger. Entonces, yo lo que digo ahí, insisto, no solamente es las militancias, ¿no? Sino esa cultura política que nos invadió a todos, no solamente a los partidos políticos, a los grupos empresariales, a las escuelas, a la sociedad, y que la política, Alguien decía, la todos llevamos política un mexicana, priista dentro, ¿no? la política en México se hace al ritmo, al son priista. Eso hay que decirlo y están invadiendo Al ritmo los partidos. matraquero. ¿Hay alguna situación? Sí. Que antes a lo mejor eran menos vulnerables, yo te digo, pues, las acusaciones funcionan o no funcionan por la estridencia, pero yo recuerdo a Cloutier, un líder empresarial que fue acusado en el PAN de llegar a dividir al PAN, que fue todo. Cuando fue candidato a gobernador de Sinaloa, un hombre dedicado a la agricultura y alguna empresa por ahí tenía, se le armaron no sé cuántas huelgas, le tomaron las tierras varias veces y nunca le pudieron probar nada. ¿Y sabes quién lo defendía? Sus empleados, porque ganaban un poquito más que todas las demás empresas, porque tenían prestaciones que no tenían otras empresas y nunca le pudieron agarrar, entre comillas, un trapo sucio a Cloutier y ahí está, y ahí está. Y creo que fue incluso eso, ahora uno de los Antones merecidamente panistas, ¿no? que hizo. Y a otros que no. Decía hace rato, funciona muy bien la frase sacar al PRI de los Pinos. ¿Y qué hizo Fox cuando sacó al PRI de los Pinos? Aliarse con el PRI, se alió con el sindicato petrolero, se alió con el Bester, se alió con lo peor del Sí, PRI. repitió. Y entonces, Bueno, se volvió un presidente del status quo. Eso Pues, se volvió. yo creo que fue el primer presidente. Los peces gordos nunca aparecieron. Los peces gordos nunca aparecieron. Y El en aquel famoso tiempo PRIAN, eran ¿no? más gordos que los que ahora se ven, ¿eh? Quizá a lo mejor Porque son ahora iguales. mediáticamente está los más- conocemos, pero en aquel tiempo eran No sé, peores. Ahora, hay un matiz que me gustaría hacer respecto de la responsabilidad de Anaya. A ver, la responsabilidad de Anaya es en tanto que, como máximo líder del PAN, el que tengas una fractura, pues de esa Él es sería responsable. responsable. Pero no es responsable no tiene ninguna responsabilidad que se le puede imputar de echar para adelante o tratar de crear un frente. No. Y lo que está apretando hoy al PRI No, él es responsable ante el PAN. Ni es responsable de la salida al de contrario, Margarita, ¿eh? Ella tampoco, decidió, ya está muy mayorcita. Tampoco, no, bueno, de lo que en todo caso sería es de
al poner en marcha su proyecto de la construcción del frente, no es capaz de conciliar al interior y dar espacios a los que estaban en contra. Y lo que está apretando, o lo que está viendo, o lo que está generando las reacciones más fuertes, sin duda, no es, desde luego, Anaya, sino el frente. Eso es lo que está doliendo. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos enseguida con esta discusión. Esto es Entre Líneas. No se vaya. Estamos de vuelta en Entre Líneas hablando sobre la crisis en el Partido Acción Nacional. ¿Esta crisis es también una crisis en el Frente Ciudadano? Leticia Robles de la Rosa. Sí, yo estoy completamente segura de que sí es una crisis en el Frente Ciudadano, porque el PAN, evidente, cada partido, ¿no?, te está ofreciendo pues un bagaje de votantes, un bagaje de influencia política en ciertas regiones del país, y lo que está pasando en el panismo pues evidentemente pone dentro del frente pues dudas hasta qué punto lo que se decida en nombre del PAN realmente está representando a la militancia panista. Y por el otro lado, recordemos que ya traíamos una baja considerable de militantes del PRD, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Dos partidos que inician con partidos. Dos partidos, sí. Ahora, porque inician con una membresía, ¿no? A esos diálogos y todo. Y conforme han ido pasando las semanas, ambos en su sentido de ambiciones políticas por una candidatura se están dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está quedando? Una membresía más, cada vez más reducida, y entonces, en función de eso, ¿qué tan efectivo es el frente para poder sacar al PRI de los Pinos por segunda vez o evitar el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República? No, yo lo que creo es que a nivel de votos o electoralmente para el 2018, esta ruptura en el PAN sí les va a pegar, evidentemente. Ya dijimos, hay panistas que van a preferir votar por el PRI. Digamos que electoralmente con votos les va a afectar. Pero en la composición no, no, para nada. Porque justamente vienen dos partidos divididos, dos partidos que han sido, los dirigentes han sido los dos, tanto Anaya como Barrales, pues dinamitados por grupo, entonces son como que eso los une. Pero una cosa, he escuchado declaraciones recientes aquí en Grupo Imagen Radio con Yuridia Sierra, donde Mancera fortalece la creación del frente. Él dijo, no, el frente no está muerto, el frente sigue, él sigue pensando en tomar la decisión, porque hay un acuerdo entre Mancera y Anaya, y porque le están dando tiempo incluso en el proyecto político. Después vamos a armar el proyecto de gobierno de coalición, que le da tiempo muy bien a Mancera. En eso tiene razón Anaya. Es decir, yo creo que es inobjetable, porque además es la misma posición la tiene el PRI y está basada en la ley. Las precampañas empiezan en diciembre. Sí, claro. Y en realidad la ley sí te impone. Hasta noviembre es la definición. Sí, impide que en eso los independientes la tienen mucho más fácil, porque en esta labor que van a hacer para recabar las firmas, pues van a promoverse. Sí, claro. Y los partidos van a estar amarrados de aquí al mes de diciembre. Entonces, en eso tiene toda la razón Ricardo Anaya. Y fíjate que Mancera, que quiere también estar en la boleta, le da este aire al frente, ¿sabes? Claro. O sea, por eso yo sí creo que al votos quizás sí, le fractura y pierda. Pero la construcción del frente y que esté, va a estar. Yo no veo que la crisis del PAN debilite al frente. Ahora, ¿hasta qué punto lo que pasó en la Ciudad de México puede darle fuerza a Mancera para tener como Pero como a ver, cierta calidad? Mira, a mí no me gusta hacer pronósticos electorales porque siempre fracaso, siempre fallo. No latino ni al No, porque melate. ganaste, no, discúlpame, tú apostaste que iba a ganar Trump y ganaste. Sí, todas las gané. Todas las ganaste. Desde las primarias. Entonces, ahí tuviste visión. Y va de nuevo, contrario a lo que se prende. Vas a hacer Gerard ya tengo una apuesta con Roberto Velázquez, el jefe de fotografía de Excelsior, de que Trump se va a reelegir, ¿no? Y vamos a pagar donas el que pierda. Para la junta editorial del periódico. A ver, Gerard Vidente. Yo lo que creo que más allá de los pronósticos electorales en el caso de Mancera,
una es la imagen que tenemos quienes vivimos en la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera, y otra la imagen que tiene Miguel Ángel Mancera en los demás estados del país. Programas como México, el médico en su casa, y estos tipos de programas, incluso programas sociales que más o menos funcionan en la Ciudad de México, en otros lados están siendo replicados con la asesoría de ellos. Incluso, bueno, el secretario de Salud viaja por todo el país y por el mundo. Entonces son visiones diferentes y que... Es el presidente de la CONAGO. Es el presidente de la CONAGO, ahorita. Pero digo, me refiero yo a su secretario de Salud, ¿no? Que va a asesorar para el asunto del médico en su casa y estas cosas, que no debía existir porque pues hay Seguro Social, ISSSTE, Seguro Popular, y bueno. Pero en fin, son medidas que van atendiendo. Y una, sí, quienes viajamos por el país, aunque no sea todo el país, sí, Miguel Ángel Mancera tiene una imagen distinta fuera del Distrito Federal a la que tiene el Distrito Federal. Entonces, creo que puede ser, sin duda, un buen candidato del Frente. Yo también creo que el Frente va a estar en las boletas, evidentemente, va a estar. ¿Tú crees que no? No. ¿Tú crees que el Frente se va a romper? Sí, yo creo que se va a romper. A ver. ¿Por qué? Apuesta con... No, argumenta. Es que no tengo dona, no como dona. No como dona. Bueno, podemos hacer empanadas. Ándale, pues, unas empanadas. Es que... o sea, se va a ir por su lado Dante Delgado con su partido. Sí, yo lo que estoy viendo es acuérdate que está el verde también, Leti. Hay una ruptura también ahí. Es que cuando tú construyes un frente, llegas con liderazgos fortalecidos. Yo no veo en este momento, hoy domingo, que nadie de los que está en torno al frente tenga fortaleza. Y yo difiero de Gerardo en el sentido de que si bien es cierto que las imágenes de un político local no son las mismas a las que tienen en el resto, lo cierto es también que gracias a las redes sociales y a la proliferación de medios de comunicación masivos, ya es más fácil que conozcamos a los gobernantes. Por ejemplo, yo conozco muy bien al Bronco, pero nunca he vivido en Nuevo León. Conocí muy bien a Duarte y nunca he vivido en Veracruz. Entonces, yo estoy segura que el día de hoy, la gente que vive en Baja California, en Nuevo León, en Veracruz, en Yucatán, saben que el señor Mancera se le cayó a esta ciudad, no por su culpa, pero ha tenido muchas torpezas en esta ciudad. Estoy convencida de eso. Entonces, creo que ni él tiene liderazgo político suficiente para unir. Los liderazgos unen. Y yo no veo hoy, domingo, a ningún liderazgo de oposición que lo una. Pero los partidos no nos une el espanto al Exacto. PAN, ¿no? Sí, pero en todos lados. Pero a ver, Pascal, aquí en esta mesa vamos a decir, ¿a qué le tenemos miedo? Al temblor, ¿no? Ok, ¿quién va a coordinar? A lo mejor yo digo, que coordine Pascal. Y a lo mejor dice, bueno, no, porque Pascal, porque es el director de Excelsior. No, mejor coordino yo. Y quizás Fabiola diga, no, yo creo que Galarza, porque Galarza es vidente, ¿no? Entonces, y quizás tú digas, es que no, Leti, tiene que ser una mujer. Y yo creo que Fabiola tiene... Entonces, de aquí a que nos ponemos de acuerdo, nos va a volver a temblar. A ver, pero ese pero reto, estamos unidos por un miedo. pero ese reto, ahí están unidos por un objetivo, no permitir que el PRI regrese. Ahora, ¿quién va a coordinar eso? Pero ese reto, ¿Quién lo va a coordinar y quién va a liderar las estrategias? Pero ese reto, Leti, no es distinto al que existía incluso antes de la crisis del PAN. Exacto. Es más o menos el mismo. Hay que tomar en cuenta, no cabe duda que el PAN puede debilitarse con la división. Pero de qué manera eso se va a proyectar en el frente, eso no está tan claro, porque el principal reto que siguen teniendo es si van a poder consolidar una coalición que están tratando de armar, no por miedo, sino porque saben que no les alcanza para poder enfrentar a ¿Es miedo a la desaparición? Es realismo. Es realismo. Pero a veces viene otro elemento que no hemos tocado. Nada más un segundo. El reto es si encuentran al candidato adecuado para encabezar esa coalición, de modo tal que mantengan por un lado la cohesión interna y que no se refleje quizá como el instrumento que creó Anaya para construir su candidatura. Sí, lo cual me lleva a otra pregunta. Los puestos. Esto que ha ocurrido, lo que ha pasado en el PAN, con Margarita, con los senadores rebeldes, la imagen de Anaya,
dejemos de lado su imagen como jefe nacional del partido, su imagen como potencial candidato presidencial del Frente, ¿ha quedado lastimada? Sí, pero yo voy a poner dos elementos que no hemos tocado en esta mesa. El Tribunal Electoral acaba de decidir esta semana que hoy termina, que el PRD tiene que cambiar su dirigencia en no más de 60 días, so pena de perder el registro. Entonces, Alejandra Barrales en 60 días no va a ser ya más líder del PRD, aunque siga manejando el PRD. Aunque 60 ya es... Bueno, es diciembre. Es diciembre. Pero mete al partido en dos procesos. Mete al partido en dos Elección de procesos. Y luego hay otra cuestión que no hemos tomado en cuenta en esta mesa, ni nadie lo está tomando. Morena decidió ya que los antiguos políticos perredistas que se arrimaron a Morena en los meses recientes, en la semana no les va a dar nada. No les va a dar nada. Lo cual me parece muy bien. Lo cual a mí me parece muy bien. Van a tener que regresar al PRD con la cola entre las patas. Eso también es otro factor que no estamos analizando en esta mesa. Pero cabe, y esto va a traer consecuencias pero más. sí creo que la pregunta de fondo es la que estás haciendo, Pascal. Claro. ¿Hasta dónde esto afecta las aspiraciones presidenciales de Anaya? Sí. Y diría, a ver... Bueno, las aspiraciones no creo que las afecte a No, el resultado, las posibilidades. Las aspiraciones van a seguir creciendo. Esa es la pregunta. Van a seguir creciendo las aspiraciones. Hasta antes de la salida de Margarita, el argumento era y sigue siendo no hemos decidido la candidatura porque hasta el 14 en los tiempos legales 14 de diciembre. La salida de Margarita al calor de estás bloqueándome, desde luego que proyecta una sombra respecto de si eso es apegarse a la normatividad interna o es parte, digamos, de las propias estrategias que él siguió para poder construir una candidatura al calor, además de que tiene que decidirse en el Frente y no solamente en el PAN, o no. A mí me parece que incluso respecto a la discusión anterior que decía Leti, si el Frente logra deshacerse de esa crítica de ser un instrumento para repartirse candidaturas y logra un buen candidato que no sea Anaya y que tampoco sea Barrales, la posibilidad de consolidarse y ser competitivo va a ser mucho mayor a simplemente aparecer como un instrumento para... Hay columnas políticas, a mí no me gustan esas especulaciones, pero hay columnas políticas que ya están señalando los nombres, algunos de ellos muy cercanos a los empresarios, al sector empresarial. Se habla de Claudia X González, por ejemplo, como candidato de ese frente ya. En columnas políticas, esta semana fue mencionado, por lo menos yo lo leí en 4 columnas diferentes. Yo no sé si a él lo han consultado o no lo han consultado, pero que hay nombres que puede haber, más allá de Anaya, más allá de Barrales, más allá de Mancera, un candidato diferente en el frente, sí lo veo yo también. Ahora, hay que tomar en cuenta que antes de la salida de Margarita, el Frente se estaba construyendo y no había candidato definido. Exactamente. Y Mancera yo digo que sí, al Frente le estorbaba Margarita, porque nunca pensaron en Margarita. Y también ni Moreno Valle, ni tampoco Silvano, por muchas aspiraciones que tengan y a los cuales también respeto mucho. No, la candidatura en todo caso se estaba jugando entre Anaya y Miguel Ángel Mancera. Mancera estaba apostándole a eso, no a los demás. Ahora, si empiezan a haber candidatos ciudadanos, ¿no?, con otro perfil, ellos lo que quieren, por eso están construyendo este proyecto de gobierno de coalición, porque están viendo más allá de dónde me quedo. Por supuesto que la primera ambición es la presidencia, pero si no, ¿en dónde me acomodo? El objetivo primero es llegar. Sí. Bueno, o sea, y Mancera tampoco iba a apostarle a algo donde no está bien posicionado. Y Barrales es para el Distrito Federal. Perdón, ex Distrito Federal para la Ciudad de México. Y en el Sigue caso, siendo Distrito Federal, para mí es mi ex-DF. Pero en el caso, Ger, que tocas el punto de renovar la dirigencia, no la tiene mal Alejandra, porque afortunadamente todos los inconformes ya se fueron con Andrés Manuel. Entonces, este partido ya es de ellos. Pero ¿quién quedaría? Porque sí, ya se fue IDN, Bejarano, Bueno, IDN no se ha ido. Se fue Bejarano y Padierna. Pero la corriente se quedó. Porque van a pelear. ¿Pero quién quedaría, digamos, para retar el Tiene que ser alguien tiene que ser alguien de ADN. ADN es la segunda corriente más fuerte, que es la de Héctor Podría ser Bautista. Juan Cepeda. Puede ser Juan Cepeda, puede ser el mismo Héctor Bautista, ¿no? Ya le toca a ellos, ¿no?
Foro Sol está muy debilitado, muy debilitado. Muchos de ellos salieron rumbo a Morena, pues hay que decirlo. Pero los que se quedaron ahí con el partido fue los Chuchos y ADN, ¿no? Entonces, ya la tienen los Chuchos. Esta se lo dieron a Mancera por pragmatismo chuchístico, que es muy conocido. Y que lo que te iba a decir, y los Chuchos son muy pragmáticos, ellos son muy probables. Son muy pragmáticos y ellos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí la va a pelear Héctor Bautista, y ya desde hace meses se ha estado hablando de Juan Cepeda como un factor de unidad de los perredistas. Claro. Sin embargo... Aunque quien llegue a la dirigencia probablemente no podrá ser candidato a un cargo de... Elección popular. Habrá que ver los estatutos, pero... Quizás dejen a un interinato. No, y además a Juan Cepeda le conviene dirigir al partido, él está haciendo la carrera. ¿Para qué tú lo desgastas es muy joven, ahorita? Salvo que quiera un joven. cargo de elección popular. Pero ¿para qué los Entonces, desgastas si no ahorita? podría. Ya probó en el Estado de México que puede, ¿no? No le toca, sabe también los tiempos políticos. Pero acuérdate que también fue porque el PRI así lo hizo. Bueno, entonces, en conclusión, porque yo creo que puede funcionar de las dos maneras. Claro. La salida de Margarita puede fortalecer a Ricardo Anaya, o todo este golpeteo que está pasando el PAN lo puede debilitar. ¿Cuál es no sé si haya consenso sobre Yo consideraría Anaya, potencial candidato del Frente? Yo coincidiría contigo, habrá que esperar, yo no me arriesgo a hacer el pronóstico. Creo que en principio, hoy, como dice Leti, hoy domingo golpea no solamente a Anaya, golpea al PAN la salida de Margarita, y no la beneficia a ella tampoco. Es decir, ahí hay tres damnificados, la propia Margarita, Anaya y el PAN. Bueno, empezamos con dos, ya terminamos con tres. Pero ahí como todo, los pesos son relativos y Claro, no por sabemos supuesto. cuál es el peso de cada uno de esos Claro, efectos. eso no queda- por eso yo no me atrevo a hacer no me atrevo a hacer una medida. ¿Cómo Pues. afecta eso a Anaya? Pues quizá un cierto debilitamiento en su negociación interna dentro del Frente, puede Sí, ser, yo estoy aunque yo creo convencida que de sigue siendo el dueño de la candidatura del Frente. Quizá Sí, por el algunos reparto, gobernadores. digamos, el reparto era lógico. PAN, partido más fuerte, se lleva la Así candidatura es, presidencial. así es. PRD, el menos fuerte y con mayor fuerza en la Ciudad de México, se lleva la candidatura a jefe de gobierno. Es Y en decir, gobierno de coalición ese reparto en el papel suena muy bien. Y en el gobierno de coalición vemos que se negociamos altere. secretarías. Siempre y cuando lo hubieras consultado con tu gente, pero como no se consultó, y ahí, digo, todos los partidos, todo el mundo quiere jugar las canicas. O sea, ¿por qué te vas a quedar nada más tú solito con las Pero también es bombochas? cierto, Leticia Robles de la Rosa, que hay muchas candidaturas. Es decir, hay muchas canicas que repartir entre... Bueno, entonces si no alcanzas la presidencial te dan uno de delegado, ¿no? No, de No, senador. pero por ejemplo, yo especulo. concejal, gobierno, de No, concejal, hombre, regidor. yo especulo porque no tengo más datos, es una especulación política, que Moreno Valle está buscando la coordinación del Senado, por ejemplo, por el lado del PAN, más que la candidatura presidencial o la coordinación en la Cámara de Diputados. Sabe que no va a ser candidato presidencial. Eso es mi especulación. Entonces sí hay más canicas que repartir. Y en el supuesto de que todos trabajaran juntos y llegaran y el Frente gobernara, también están las secretarías de Estado, para, como dice Pascal, para repartir hay. Sí, ¿no? hay canicas Ahora, suficientes. yo no creo, yo también quisiera esperarme porque estos escenarios Sí, políticos es que sí cambian todo, está pero cambiando yo no mucho. creo que lo debilita, no pierde a Anaya, yo creo que lo debilita en la negociación, pero recordemos, las encuestas de la última semana lo repusieron arriba, entonces mejor esperemos. Yo Muy creo que bien. lo debilita dentro del PAN, pues. Sí. Muy bien, empezando. pues Quizá así las cosas le deja con un partido más el tranquilo. Partido Acción Nacional y pues que fue la nota, el PAN, la nota política a lo largo de la semana. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión, gracias a nuestros panelistas. Nos vemos la próxima ocasión. Soy Pascal Beltrán del Río.